Hola amigos, mi cordial bienvenida a nuestra reflexión en Seculorum en este 20º domingo del tiempo ordinario. Continuando con el discurso del pan de vida en el 6º capítulo del Evangelio de San Juan, la liturgia de hoy comienza el texto evangélico repitiendo el último versículo del domingo anterior. Entonces decíamos que la expresión "es mi carne para la vida del mundo" era una referencia directa a la cruz. El pan que nos da Jesús es su cuerpo entregado en la cruz. Además, es Él quien nos lo da, ejerce como anfitrión, dándose a sí mismo y como alimento, su carne, su cuerpo. La gente que al principio hablaba con Jesús y más tarde murmuraba sobre Él, continúa con su murmuración. De la duda acerca de su procedencia del cielo, pasa ahora a manifestar la imposibilidad de lo que Jesús afirma. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Lo hablan entre ellos, no se dirigen a Jesús, pero Jesús va a contestar con la necesidad de comer su pan. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En efecto, la vida a la que Jesús se refiere no es esta vida caduca que termina, sino esa otra vida que procede del Padre, mediante la cual nos transmite los dones divinos, la profundidad de nuestro ser unido al suyo, la vida eterna que ya ha comenzado en quien se une a Jesús. Por eso, quien come de su carne y bebe de su sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Por tanto, alimentarse del pan que Jesús nos da es necesario para la resurrección, para la vida eterna. Es un don de Dios que se nos da a través de la fidelidad y de la entrega de Jesús, pero requiere asimismo de nuestra respuesta de fe, de nuestra voluntad de desearlo y recibirlo, de buscarlo, de valorarlo, de ir hacia Él. Nuestra fe en Jesús, nuestro discipulado con respecto a Él, nos lleva a recibir ese alimento de eternidad, porque la vida que procede del Padre permanecerá en nosotros. La carne y la sangre van juntas en el mismo cuerpo, pero Jesús habla de las dos por separado como dos elementos de su cuerpo que serán disgregados en el momento de la cruz, cuando la sangre abandone su cuerpo. Ambos son elementos de una misma vida, violentamente separados en el acto en que Jesús muestra su entrega total. Ambos, cuerpo y sangre, como elementos de una misma unidad, son para quien los recibe el alimento verdadero que da la saciedad, la completa satisfacción al ser humano, pues le aporta todo aquello a lo que puede aspirar. La participación en el banquete eucarístico nos lleva a habitar en Jesús con la seguridad de que Él habita en nosotros. Esa unión es muy importante, puesto que esa misma relación de inhabitación el uno en el otro se da entre Jesús y el Padre. Por tanto, Jesús es el nexo que nos une al Padre. Quien se une a Jesús por el alimento de su cuerpo y de su sangre, se une por tanto al Padre. Es entonces cuando sucede en realidad que Jesús nos conduce al Padre, que llegamos al Padre por medio de Jesús. La Eucaristía nos hace habitar en Jesús y por Él también en el Padre. Notemos que Jesús le llama el que vive, o sea, el viviente, o la fuente de la vida. El Padre es el que nos da su vida. De ahí que Jesús afirmara al principio que sólo quien come su carne y bebe su sangre tiene vida en Él. Es de ese modo como se dan en nosotros la comunicación de su vida espiritual, de su vida eterna. El que me come vivirá por mí. Jesús es el puente que nos trae la vida del Padre. Su cuerpo y su sangre son el camino viático por el que esta vida tan especial llega hasta nosotros. Finalmente, la participación en el banquete eucarístico es garantía de eternidad. El que come este pan vivirá para siempre. Profundizando en este texto,
llega el momento en el que uno se olvida de la controversia entre Jesús y la gente y se queda embelesado al caer en la cuenta que es esto mismo lo que Jesús nos está diciendo hoy. En este momento en que lees o escuchas esto, Jesús nos está diciendo a ti y a mí esta enseñanza, que el pan de la Eucaristía nos alimenta para siempre, nos hace habitar en él, nos lleva a la vida del Padre y nos anticipa ya la vida eterna. ¿Podemos escuchar una noticia mejor? Es mucho más que si nos tocara la lotería o más que cualquier otro acontecimiento. El mayor regalo que hemos podido recibir en nuestra vida es el don de la Eucaristía. En ella están el misterio de la Encarnación, el misterio de la Pascua, el sentido de nuestra vida. En ella se hace realidad la esperanza de la resurrección. No es indiferente, por tanto, participar o no de la comunión. Es la parte que nos toca poner a nosotros, nuestra ofrenda, el deseo de dejar que Jesús habite en nosotros, la necesidad del auxilio y de la presencia de Dios. En palabras de Jesús, en ello nos va la vida. Desearos un feliz domingo y que el alimento eucarístico os haga participar anticipadamente del gozo eterno del cielo. Nos vemos, si Dios quiere, nos encontramos aquí de nuevo el próximo domingo. Hasta entonces, gracias.